Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. El día de hoy les traigo un video sumamente interesante. Continuamos aquí en Fátima y les voy a traer información de la Casa de los Pastorcitos, de donde fue que apareció la Virgen por primera vez. En este momento me encuentro en el estacionamiento. Realmente está un poco vacío porque, como bien saben, hoy es un día 31 de enero. No es un día tan concurrido, pero vamos a aprovechar porque esto nos va a dar un punto positivo para poder grabar y así tomar excelentes tomas y ustedes puedan ver dónde apareció la Virgen de Fátima por primera vez, a quienes se les aparecieron y en qué punto o cómo se encuentran las casas hoy en día. Así que vamos a ello. Este lugar se encuentra muy cerca del santuario de Fátima. Pueden llegar hasta a pie, es un recorrido más o menos largo, pero se puede, ¿ok? No necesitan como de un guía o de lo que sea. Hay muchas personas que andan solas aquí y no necesitan de guía. Esta casa que ven aquí es la casa de Francisco, que más adelante él la heredó como tal. Ya luego se las voy a enseñar en una parte interna. Un poco mejor, ¿ok? Porque estas personas vivieron mucho tiempo, ¿vale? No, yo realmente tenía pensado que, sabes, que era una historia muy antigua y todo esto, no, pero realmente data de este mismo siglo. Es más, Francisca vivió hasta el 2005 que murió y todavía tenía presencias y se le aparecía mucho a la Virgen, ¿ok? Aquí fue donde vivió Francisca, la casa de Francisca y Jacinto, ¿ok? Que realmente fueron los como, digamos, lo más emblemático en esta historia porque tenía una hermana menor que sí, que falleció muy pequeña, como en forma de sacrificio, ¿ok? Por todos nosotros, es lo que cuenta la historia, ¿ok? Pero particularmente ya la historia la deben saber, hay muchas películas, información acerca. Más que todo quería que vieran en el recorrido cómo las personas aquí han conservado todas las cosas, datas de nacimiento, firmas, escrituras de casas, las planchas que utilizaban en ese tiempo, las camas, cómo tenían las entradas, todo se ha conservado. Lo único que yo sí, no sé, noté, no me gustó un poco fue que está un poco como que medio tecnológico la parte interna y las, no sé, sentí como que habían reestructurado demasiado, ¿sabes? Cuando tú hay una estructura que la modificas mucho, llega un momento que pierde esa vejez, ¿sabes? Entiendo que se conservan algunas cosas como sillas de cuero, tipo aquí donde pueden ver el fogón y todo esto, pero siento que se ha perdido un poquito, ¿sabes? Porque siento que han estructurado mucho, modernizado mucho la estructura y han dejado muy poquitas cosas antiguas, como por ejemplo esta. Eso sí, todo está muy visible, no cobran la entrada. Ustedes pueden entrar en la casa, es gratuito y pueden ver todo este tipo de cosas. Lo que me encantó de esta visita fue que pude recorrer con mucha calma y tranquilidad porque no había tantas personas. Eso es lo que me ha encantado de verdad este recorrido en sí, pero es por la fecha. Aquí pueden ver fotos casi que en blanco y negro y a color. Aquí, en lo que salimos de la casa de Francisco y Jacinta, quiero que tengan una amplitud de la calle como tal. Al frente tienen una foto de los tres cuando eran pequeños y donde se la tomaron y como era la puerta de la casa de donde se la tomaron. Entonces era aquí. Realmente no considero, digámoslo así, se veía que eran personas muy humildes y todo esto, pero creo que era la época, ¿ok? Las casas de la época, que eran de paja y de piedras como tal. Siempre en Europa como tal, todas las casas siempre son de piedras, así en los pueblos. Pero en general, esta casa sí era más de paja y de piedra y de madera, porque eran pura, toda esta zona como tal, que pueden ver allí, eran zonas de puro pasto, de gente que trabaja la agricultura. Miren la casa de Francisco. Internamente, esta casa sí se mantiene un poco más. De verdad, se conserva un poco más. Tipo, todas las cosas. Pudieron como conservar un poco más la estructura antigua. Puede ser porque Francisco vivió un poco más de tiempo. Y a lo mejor pudo conservar un poco más, ¿sabes? Cada pieza de madera, cada estructura de la casa, lo que son los cuartos. Claro, que hay zonas que sí se ven que son un poquito reformadas, me imagino, para los visitantes, que las personas puedan visitar y no corran ningún peligro, ¿ok? O cualquier tipo de situación. Pero miren, aquí tienen la cama, donde dormían, donde venían los visitantes. Todavía se conserva aquí, yo la tocó porque para saber si era suavecilla. Pero sí, se conserva. Sí, tiene una tira como para que las personas no se acuesten allí arriba de la cama.
Y en todas partes, eso sí, van a encontrar algo que se llama oferta. Se viene como las ofrendas para que tú puedas dejar allí algún dinero. Y la historia del cuarto, de las rapaces, de los niños de la habitación. Dice, habitación de los niños, que era la habitación de estos niños, ¿ok? Porque era la casa principal. Hay que recordar también que parte de su historia indica que una de las casas, cuando muere una de las pequeñas y Francisca se va, Francisco hereda una de las casas, se casa, tiene familia, así que bueno, tiene mucha historia y mucha convivencia de esta persona. La verdad que a mí me encanta la historia, ¿saben? Y que se conserve como tal historia. Miren este lugar. Cada pieza de madera, cada cosilla. Es que tú cuando estás en este sitio te imaginas cómo vivían estas personas y cómo convivían, cómo estaban, qué pasaba, como que te imaginas esa cuestión de los niños corriendo, ¿sabes? Que estén sirviendo la mesa y todo. Aquí atrás, en la parte de atrás de la casa, van a ver algo espectacular, porque aquí los niños solían caminar y correr. Aparte hay una historia de que Jacinto y Francisco se sentaban aquí a hablar y a conversar. Abajo hay como un pequeño, aquí en esa ventana hay una pequeña fuente, entonces se sentían a charlar y aquí entraban y jugaban en la parte de atrás. Toda la casa, por lo menos la de Francisco, en la parte de atrás se conserva un poquito más de piedra, se ve que está un poquito restaurada, pero tiene esa estructura antigua, ok, todavía. Miren lo amplio que tenían ellos, su patio. No sé cómo le dicen en otros países, pero en Venezuela le decimos patio a la parte trasera de las casas. Y en esta parte hay una historia muy bonita, ¿okay? Que le está escrita aquí en piedra como tal. La verdad que sí, esta parte me partió un poquito el corazón porque noté... Sí, lo que realmente dice en la traducción es que ellos iban, ¿okay? Hablando de que se les había aparecido la Virgen, de que Dios es bueno, que había un perdón, que había un más allá, ¿ok? Y las personas no les creían, se burlaban. Y los niños y las niñas, Francisca, se ponían a llorar. Y Francisco le decía, pero no llores, que al final nosotros vamos a ir con Dios. Entonces entiendo que eran niños que eran muy, muy creyentes, que eran muy devotos por las apariciones, ¿ok? Por lo que estaba pasando con ellos. Y en cierto punto los entiendo porque siento que en esa época era una época muy, muy, muy hostil para estos niños que tenían tanta fe. En esta parte, luego que salen de las tres casas, pueden ver todas las otras como locales donde venden detalles. Yo les recomiendo, de verdad, sinceramente, si vienen a Fátima, si están solamente en el santuario, pueden comprar algunos accesorios, pero en el santuario, vale, está bien. Pero aquí se los recomiendo al máximo porque estas personas realmente viven del turismo y los artículos son muy económicos. Aquí nos vamos al siguiente punto, que es saber una de las apariciones o una de las segundas apariciones que sufrió este pueblo muy cercano y se mantiene genial. Muchas personas vienen aquí, caminan en grupo, pueden ver grupos y tal. A mí me dio un poco de miedo porque realmente yo iba con mi pareja, íbamos solos y decía, oye, ¿qué está sucediendo? Pero bueno, tú vas viendo lápidas donde tienes digamos, historia, ¿vale? Que se va contando. Aquí principalmente lo primero es que cuando llegas a esta parte ves la Virgen de Fátima y ves caminos. Cada camino representa una vía, una gestión. Aquí, después que caminas mucho, llegas a una parte que está un poco sola, que fue donde hubo una aparición. Se cuenta que los tres niños estaban aquí y que hubo un ángel que se les apareció. Le dicen el ángel de la loca o el loco del ángel. No entiendo por qué, porque no entendí esta parte realmente. Y si hay alguien aquí que me la pueda explicar, por favor explíquemela porque quedé conmocionado. Tipo que el ángel se apareció en la noche con un rayo y le dio a ellos a beber una copa de sangre. Yo quedé un poco conmocionado porque por fe y le dijo que rezaran, ¿okay? No entiendo por qué le dicen ángel de loco, porque yo pensé que había sido como que se le apareció un joven, pero no, era un ángel que se les apareció allí y le había dicho que tengan fe, que tengan fortaleza. Tres niños en un bosque, solos, lloviendo. Es una historia un poco, de verdad, bueno, es de fe, ¿ok? Pero lo genial de todo este recorrido es que mientras que están en el bosque puedes ver estas pequeñas capillas. Cada una representa una gestión, una aparición, un acto de fe. Hay muchas velas alrededor. Entonces creo que puedes estar como en contacto con la naturaleza
Y toda esta zona me encantó. Está súper cuidada, está súper bien, bien bonita. Pero la parte principal es que cuando terminas el recorrido de la zona, que sales de la casa, viste ya donde se le apareció el ángel y llegas a este punto, me sentí en un cuento de hadas, literal. Es como, es la perfección, es como está todas las plantas cortadas y al final te encuentras una capilla súper grande, sola, solamente estaba yo. Creo que había una persona por allí que no la vi más. Pero estás en paz, de verdad, es un sitio súper relajante, se los recomiendo. Si van a Fátima, no se vayan sin ver este lugar. Es un sitio muy genial, tiene mucha historia, donde te vas a sentir en contacto con la naturaleza, donde puedes de verdad, sinceramente, entras a la capilla y sientes ese contacto, ¿ok? Así sea contigo mismo, si no crees, si no eres creyente como tal, pero por la historia como tal, tiene un peso, ¿ok? Y me sentí muy bien. Ok chicos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya encantado esta travesía de lo que fue la historia de estos pastorcillos, estos niños que trabajaban y que vivían aquí en esta ciudad de Fátima, a quienes se les apareció la Virgen de Fátima y que se les apareció el ángel y tuvieron una bellísima historia. Quiero que dejen en los comentarios qué les encantó de esta historia, qué les encantó de este recorrido, algo para mejorar en los videos, algo que me dejara algunas acotaciones, ¿ok? De la visita aquí en Fátima. Recuérdense que voy a estar varios días aquí visitando sitios, historia, turismo, esculturas de lo que es la ciudad de Fátima. Y si lo dejan en los comentarios, podría recorrerlos por ustedes y comentarles, ¿vale? No olviden darle like y compartir este video. Espero que les haya gustado. Hasta adiós, hasta otra oportunidad.